y podemos comenzar la clase. Buenas noches a todos. Lo siento si no tuve oportunidad de darles la bienvenida personal antes de la clase, pero vamos a ir comenzando para no perder más tiempo. Estamos ahora comenzando la 7ª lección en nuestro curso La Biblia, la llegada del Salvador. Y en esta lección estamos continuando a ver el ministerio de Jesús, el comienzo de su ministerio. Una de las cosas que hace después de su bautismo, después de su tentación, él va a Nazaret, su pueblo de crianza, y predica allá. Y vamos a ver la reacción también de la gente de ese pueblo. Podemos comenzar con una oración, por favor. Oremos. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero sé que eso no es verdad. En realidad, sé que no siempre te amo como debería amarte. Perdóname. Recuérdame cada día por medio de tu palabra del gran amor que tú tienes para mí y para todos los seres humanos. Y ayúdame a amarte cada día más y a creer todo lo que tú dices. Amén. Ok. Entonces, yo creo que ya para la 7ª clase no necesitamos repasar las normas para nuestras clases, pero aquí está la pantalla. Ahora, la actividad de apertura. Yo pedí que ustedes hicieran un poco de investigación sobre la región de Galilea, sobre unos lugares específicos. Vamos a ver un mapa para ubicar esos lugares en el mapa. Luego voy a explicar un poco sobre cada uno y ustedes pueden compartir también si han hallado otra información. Ok, entonces comencemos aquí. Estamos ubicando en el mapa. Empecemos con el mar de Galilea. Pueden verlo aquí. El mar de Galilea. Vamos a ver otro mapa para darles una idea de cómo es ese mar de Galilea. Pero un poco de información para empezar. Este lago es interesante porque de hecho está debajo del nivel del mar. O sea, pueden ver aquí el mar Mediterráneo, ¿verdad? Ahí está el nivel del mar. Pero el mar de Galilea está como 213 metros debajo del nivel del mar. Entonces, la geografía aquí, desde el mar Mediterráneo sube rápidamente y luego baja rápidamente y de hecho va debajo del nivel del mar. Pero es un lago que tiene como su fuente unos manantiales, pero sobre todo el río Jordán. El río Jordán es este río que corta la tierra de Israel casi en dos. Bueno, está en medio de eso. El mar de Galilea tiene 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. Entonces, no es un mar muy grande, pero sí bastante grande para esa tierra. Fue un área comercial pesquera bien conocida. La mayoría de las aldeas alrededor, en las cuales Jesús llevó a cabo su ministerio, tenían que ver con el trabajo de la pesca o el mercado de la pesca. También fue conocido por sus tormentas repentinas y violentas, que hacían que muchas personas temieran el mar de Galilea. Y vemos unos de esos en los evangelios, ¿no? Jesús calma una tempestad en el mar de Galilea, camina sobre el agua en otro, y recuerdan esa historia, ¿no? También hay unos milagros que Jesús hace relacionados con el lago. Dos milagrosas pescas, donde los discípulos agarran muchos peces en sus redes. Muy bien, vamos a continuar entonces con Nazaret.
Nazaret. ¿Pueden ubicar eso en el mapa? Aquí está. Nazaret. Aquí creció Jesús a partir de los 2 o 3 años. Predicó y llamó a la mayoría de sus discípulos aquí. Jesús el Nazareno es un título que se le da a Jesús por causa de su relación con el pueblo de Nazaret. En la clase pasada vimos sobre la ciudad de Caná, que Jesús en unas bodas allá en Caná hizo su primer milagro. Otra ciudad, Capernaum, o algunas traducciones dicen Cafarnaum. Ese nombre probablemente significa el pueblo de Nahum, a quien era el profeta del Antiguo Testamento. Pero esa fue como la base para el ministerio de Jesús en Galilea. Jesús pasó mucho tiempo en Galilea. De sus 3 años de ministerio, casi 2 años, él estaba en Galilea predicando y haciendo milagros. Y Capernaum era un lugar en donde hizo mucho trabajo como base de operaciones para su ministerio allí. 2 otros pueblos se llaman Betsaida. Betsaida está aquí. Betsaida era un lugar, el pueblo natal de 3 de los apóstoles, por lo menos Andrés, Pedro y Felipe eran de Betsaida. Y luego otro que es Corazín, que está aquí, al norte del lago, del mar de Galilea. Y una triste historia sobre Capernaum, Corazín y Betsaida es que aunque Jesús hizo trabajo, predicó, hizo milagros en esas ciudades, la mayoría de ellas no creyeron en Jesús, lo rechazaron. Entonces, en Mateo capítulo 11 vemos que Jesús pronuncia fuertes ayes sobre esas ciudades, condenándolas, condenando su incredulidad. Hasta dice sobre ellos que si los milagros que él había hecho en esas ciudades se hubieran hecho en Tiro o Sidón o Sodoma, ciudades paganas, muchos habrían creído. Pero por causa de que ellos no creyeron, serían condenados. Ok, hasta allí entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sí, Gavino levantó su mano. ¿Gavino? Que el mar de Galilea, aún estando tan bajo a la altura del mar, ¿es un lago de agua dulce? Muy buena pregunta. Sí es un lago de agua dulce. De hecho, es el lago de agua dulce con el nivel más bajo en el mundo. El único mar que es más bajo en altitud es el Mar Muerto, que está al sur. Y el río Jordán ahí termina en Mar Muerto. Pero ese es un mar salado, un lago salado. Entonces, sí. Sí, eso es lo asombroso de que es un lago de agua dulce, estando rodeado del mar de agua salada. Sí, sí, porque tiene fuentes de agua dulce. O sea, el río Jordán saca su agua de montañas que están aquí, montañas muy altas que a veces tienen nieve. Y la nieve y la lluvia corre de esas montañas al río Jordán, que luego llena el mar de Galilea y también los manantiales que yo mencioné. Muy bien. ¿Otra pregunta aquí? Ok. Vamos a intentar algo entonces. Yo voy a compartir otra pantalla con ustedes aquí. Y a ver si le va a funcionar. Hay un programa que se llama Google Earth. No sé si lo conocen o no. Pero ¿pueden ver el mapa en la pantalla ahora? Sí, señor. Excelente. Ok. Y solo ve.
Sí, sí lo podemos ver. Ok, muy bien. Entonces vamos a explorar un poco en Google Earth esta región. Aquí en el lado izquierdo tienen el mar Mediterráneo y en el centro donde dice Tiberias, ahí tienen el mar de Galilea. Otro nombre para el mar de Galilea es el mar de Tiberias. Entonces vamos a ir un poco más aquí abajo. Como pueden ver, hay una región montañosa aquí, al norte y al este. De hecho, las montañas que están al este son como 1,200 metros arriba del nivel del mar. Los que están al norte son como 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y una de las razones por las cuales hay tormentas repentinas en el mar de Galilea es porque el viento frío, cuando pasa encima de esos montes y luego cae al mar de Galilea, causa muchos problemas climáticos, podríamos decir, y puede pasar muy repentinamente. Vamos a bajarnos un poco más para que entiendan cómo es el alrededor del mar de Galilea. A ver si funciona esto. Ahí está. Ok. Y vamos a visitar el mar de Galilea y para que puedan ver cómo es alrededor. Ok, como pueden ver, es un mar rodeado por colinas. Colinas que durante la temporada de la lluvia se ponen verdes, especialmente en el lado del oeste, perdón, y son muy, muy lindas. Aquí en Google Earth se muestra más seca, pero no siempre es así. Durante el tiempo de lluvia es un lugar muy bonito. Y aquí entonces, perdón. Aquí pueden ver algunas de las montañas que están al este del mar de Galilea. Vamos a ir hacia ellos. Okay. Como pueden ver, sube rápidamente altura y no son montañas muy altas, pero suficiente para que haya un cambio de clima en ellos. Okay. Bueno, hay una idea entonces de cómo se mira. Y ahora vamos a ver unos versículos bíblicos que hablan del mar de Galilea. Ustedes, si tienen acceso a un laptop o computadora, pueden ir allá, es Google Earth, y pueden investigar más si quieren. Ahí está. Ok. ¿Alguien puede leer los siguientes versículos, su profecía de Isaías capítulo 9, por favor? Sí, yo. Sí, Galilea. Ajá. Isaías, capítulo 9, del 1 al 2. Pero no siempre habrá oscuridad para lo que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar. Al otro lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles, el pueblo que se andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Okay. Esta sección es una profecía sobre el Mesías, sobre Jesús que iba a venir. Y habla aquí de Galilea, esa región alrededor del mar de Galilea en el norte de Israel. Dice que no siempre habrá oscuridad para los que ahora están angustiados, o para la tierra que ahora está angustiada. Isaías
también había prometido en su libro que Israel iba a ser invadido por asirios y por babilonios, que iban a venir a hacer mucha destrucción y a final de cuentas los de Babilonia iban a llevar a Judá a cautiverio. Y cada vez que ejércitos extranjeros llegan a Israel, vienen del norte, porque siguen el creciente fértil, la media luna fértil se llama, y entran por el norte, entran por Galilea. Entonces, iban a sufrir muchos por esos ejércitos invasores. Pero aquí Isaías dice que después habrá un tiempo cuando la gloria de Dios iba a brillar en esa región de Galilea. Antes era un tiempo que andaba, un lugar que andaba en tinieblas, siendo en el límite, en la frontera con países paganos, tenía mucha influencia pagana. Pero aquí Dios está prometiendo que iba a hacer brillar la luz del evangelio en ese lugar. Mateo cita estos versículos de Isaías 9 siendo cumplidos en el ministerio de Jesús en Galilea. Su enseñanza, su hacer milagros, Jesús estaba haciendo brillar en las tinieblas la luz de la verdad que Él es el Salvador prometido. Y había muchos en Galilea que sí creyeron en Jesús por la gracia de Dios, aunque muchos también no. Ok. Arturo levantó su mano. ¿Tiene una pregunta, Arturo? Pastor, nosotros en la Biblia, como en este caso menciona de que había oscuridad y que había cierto temor o angustia, pero que después llega la luz, ¿lo podríamos llevar a nuestra vida actual, Pastor, sobre todo con esta situación de la pandemia que vivimos en todo el mundo? O sea, podemos tener ahí o considerar esa profecía de Isaías como algo de un mensaje para nosotros aplicado a lo que estamos viviendo. Esa es una pregunta, Pastor, perdón. Bueno, yo creo que a base de las escrituras podemos decir que todos andamos en tinieblas espirituales por naturaleza. Por naturaleza no creemos en Dios, nacemos pecaminosos, enemigos de Dios. Entonces el Evangelio sigue siendo una gran luz que brilla en el mundo para todos nosotros, que nos da el consuelo de perdón, del amor de Dios, y nos conduce a la fe en Cristo para nuestra salvación. Entonces esa parte sí es aplicable en todo tiempo. Andamos en tinieblas y la luz del Evangelio sigue brillando para nosotros. Gracias, Pastor, muy amable, gracias. Claro. ¿Alguna otra pregunta aquí, amigos? Ok, vamos a estudiar la historia entonces que ustedes leyeron para el día de hoy. Lucas 4, 14 al 30. Lucas capítulo 4, versículos 14 al 30. Ustedes pueden mantener abiertas sus Biblias mientras estudiamos esta historia juntos. Vamos a empezar con las 7 preguntas de considerar que nos ayudan a recordar y entender los datos de la historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Abel levantó su mano. Abel, ¿quiénes son los personajes en esta historia? Profesor, sí, hay varios personajes, hay varias personas. Tenemos a los ciegos, a los oprimidos, el Señor, a Jesús. Habla también de Elías, de los leprosos, de Naamán, el sirio. Esos. Ok, excelente. Entonces, unos personajes están físicamente presentes en la historia, otros simplemente son mencionados en la historia, pero dio una buena lista. Muchas gracias. ¿Alguien puede pensar en un personaje que no fue mencionado allí? ¿Se puede, profesor? Sí, Katia, adelante.
es Jesús, el Espíritu Santo, Bien. el ministro que había en la sinagoga y los que estaban en la sinagoga, quienes después lo rechazan a Jesús y lo quieren echar del barranco afuera, o sea, lo quieren matar. Ujú. Ok. Muy bien. Gracias. Ok. Y Arturo, ¿algún personaje que no fue mencionado todavía? Sí, aquí tengo algún otro personaje. Dice Naamán, bueno, Naamán ya dijeron, Sarepta de Sidón, habla también de las ayudas, está hablando de médico, que es nada más referenciado, está hablando de José, cuando le dice no es el hijo de José, habla del ministro, está hablando de los cautivos, de los quebrantados de corazón, del Espíritu del Señor. Serían los que complementaríamos, pastor. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos una lista bastante completa ahora entonces. Los que son mencionados en la profecía de Isaías, que serían los pobres, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Él menciona esas categorías de personas. Y también las dos historias a que se refiere Jesús en su prédica. Refiere a Elías y Eliseo, y Naamán el sirio, que Eliseo había sanado de la lepra. En Segundo de Reyes 5, yo creo que se halla esa historia. Y también a Elías, que Dios usó para alimentar a una viuda en Sarepta. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, entonces. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles cosas hallaron en esta historia? Hay muy pocas, profesor, el rollo que le pasaron a Jesús para que lo leyera. Excelente. El rollo del profeta Isaías, o el libro del profeta Isaías. Muy bien. ¿Algún otro objeto? Sí, Gabino levantó su mano. Gabino. Las sinagogas, la casa. Ok, las sinagogas son mencionadas. Y la sinagoga de Nazaret también. Y luego, ¿dónde está mencionada la casa? Pues, Yo no veo mención de... El abismo. ¿Perdón? La montaña, el abismo por donde pensaban arrojarlo. Ok, Pues ok. Sí. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad, lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para desempeñarlo. Entonces, la cumbre de la monte se menciona, sería otro objeto. Okay. Sí, Excelente. sí se menciona. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió? Julián levantó su mano. Julián, muchas gracias. Sí, el relato ocurre, o esta historia ocurre en Nazaret, donde había sido criado Jesús. Okay. Excelente. Entonces, y justo antes de eso se menciona otra región. Sí, la región de Galilea se menciona anteriormente a eso, que es donde el poder del Espíritu Santo, donde dice Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ese es el versículo 14. Excelente, gracias. Entonces, Galilea, luego específicamente Nazaret, y más específicamente aún la sinagoga en Nazaret. Una breve explicación de las sinagogas. Normalmente en el Antiguo Testamento, el pueblo judío se reunía en el templo mismo. Claro, todos no podían viajar ahí cada semana, pero tenían las fiestas grandes que Dios ordenó en ese templo.
La sinagoga tiene su origen sobre todo en el cautiverio de Babilonia. Estando alejados de su tierra, empezaron a reunirse en casas de adoración para escuchar la palabra. Las llamaban sinagogas. Y cuando regresaron de cautiverio, implementaron la misma práctica en Israel. Establecieron sinagogas en muchas de las ciudades como un lugar para reunirse en la palabra de Dios. Y el día de reunión normalmente era, pues, ¿qué día? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿En qué día de la semana ocurrió la historia? Ok, José Uriel aportó en el chat alrededor del año 30, buena fecha aproximada para esta historia. ¿Pero en qué día? Miren el versículo 10. Ay, ok, Julián levantó su mano. Julián. En el día del reposo ocurrió esta historia. Excelente. Sí, el día de reposo, dice en el versículo 16, el día de reposo que fue el día sábado. Ese fue el día de reunión semanal para ellos. Ok. Ahora, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema en esta historia? Y pueden mencionar más que uno, puede haber varios, ¿verdad? Emilio levantó su mano. Emilio, ¿quiere contestar esta pregunta? Sí, pastor. Vemos que lee la profecía del profeta Isaías y dice que ahí se está dando cumplimiento a la profecía de Isaías. Y como era de esperarse, la gente no lo aceptó. Y es por esa razón que querían matarlo. Ok. Entonces, sí, el problema es el rechazo de Jesús y su mensaje por el pueblo de Nazaret. Excelente. ¿Alguien más quiere comentar sobre un problema en esta historia? Abel. Profesor, sí, era el rechazo, era lo mismo, profesor, gracias. Ok, excelente, sí, gracias. ¿Y Arturo, un problema en esta historia? Sí, aquí yo veo una parte importante, ¿no? Porque Dios dice que Él dice de cierto os digo, que nadie va a ser profeta en su tierra. Eso a mí me hace meditar que independientemente que Dios sabía que no iba a ser acepto, que la gente no lo iba a tomar en cuenta, Él lo hizo por su amor y misericordia, ¿no? Entonces aquí yo creo que el problema estaba marcado ya en cabo, ¿no? Entonces, el problema es mayor, ¿no? Porque siento que, ¿cómo se llama? Dios da nuevamente la oportunidad a la gente para que lo escuche y el problema, pues se manifiesta, ¿no? Pero de manera más contundente, lo siento, ¿no? Porque, si el Señor sabía que no iba a ser acepto en esa tierra, ¿por qué predicó? Porque Él siento que quería darle oportunidad a la gente, ¿no? Como nos la quiere dar a nosotros en esta época de que lo escuchemos, ¿no? Ese es mi comentario, pastor, perdón. Sí, vemos el amor de Jesús en esta prédica, en llegar a su pueblo de crianza para poder predicar, aún sabiendo que lo iban a rechazar. Vemos que Jesús los ama y todavía quiere su salvación. José Uriel, ¿ve otro problema en esta historia? Observo el problema del cual también tuvo Santiago. Santiago fue, bueno, a Tomás, que decía que tenía que ver para creer. Entonces allá la gente estaba esperando que Jesús hiciera un milagro grande para que se manifestara. Pero Jesús no quiso hacer eso porque ellos no tenían fe.
Ok, Yo, entonces, otro. sí, Arturo, ¿quiere compartir otro? Sí, otro que veo, pastor, es cuando precisamente la gente sale furiosa y quiere pues, tirar a Jesús al abismo. Ahí era un problema muy grave. O sea, Sí. porque era una multitud la que iba en contra de él, y humanamente hablando, pues era demasiadas las personas y él no podía en un momento dado contra todos. Sin embargo, pues ya vemos que la historia muestra que el poder de Jesús es infinito, la gloria de Dios, y dice que pasa entre todos, ¿verdad? Pero ahí era un problema, iba a ser pues tirado al abismo, ¿no? Ese era un problema grave que se le podía presentar a él en esa situación. Ahí veo otro problema, pastor. Sí, es un problema. Y ya mencionó la solución también. Jesús usó su poder para pasar entre ellos y irse, porque ese no fue el momento en el plan de Dios que él iba a morir, ¿no? Ok, a la raíz del problema de su rechazo, entonces, vemos algo interesante. Jesús lee una promesa de Isaías sobre el Salvador y luego su prédica es: hoy se cumple esta escritura en sus oídos. Es decir, yo soy el Salvador. Jesús estaba diciendo, el Salvador que Isaías prometió. Y al principio su reacción se asombraron de las palabras de gracia que emanaban de sus labios. Pero luego también dice, y se preguntaban, ¿acaso no es este el hijo de José? Y luego Jesús continúa con hablar, decirles que iban a pedir un milagro. Médico, cúrate a ti mismo. Eso es, van a pedir una señal para ver una prueba que Jesús es el Salvador. Y luego dice, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Yo creo que vemos por qué lo rechazaron en el versículo 22. ¿Acaso no es este el hijo de José? Se pusieron a pensar, recordando que pues algunos le conocían a Jesús desde su niñez, que él vivió en el pueblo de Nazaret. Parecía una persona normal, y por esa razón decían, él no puede ser el Salvador. Él no puede ser el Salvador. Lo conocemos desde su juventud. Entonces, sí, hay parte del problema. Ok. Entonces, se resuelven los problemas que mencionamos. ¿Qué piensan? ¿Se resuelven los problemas que mencionamos? ¿Qué tal el problema del rechazo de Jesús de parte de los de Nazaret? ¿Se resolvió en esta historia? José Uriel levantó su mano, gracias. Pues el problema de Jesús, que cuando ya lo iban a esto, que él utilizó su poder para salvarse, él lo solucionó para sí mismo. Pero el pueblo en sí no solucionó su problema porque quedó con los interrogantes, con las dudas. Entonces el problema quedó latente. Ok. Sí, en esta historia no vemos ninguna solución a su incredulidad. No sabemos, a lo mejor el mensaje que Jesús había dejado allí con su prédica, más después obró fe en los corazones de algunos, puede ser, pero la Biblia no relata eso. Okay. ¿Alguien más? ¿Se resuelven los problemas que mencionamos? Yo creo que ya mencionaba la solución de los problemas que fueron indicados en la última pregunta. Así que vamos a pasar a las preguntas de consolidar, pero primero tomamos una pausa breve para sus preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esta historia? Sí, Arturo, ¿cuál es su pregunta? Sí, mi pregunta es, pastor, que
En esta primera ocasión que Jesús predica, evidentemente es rechazado, pero ¿hay alguna parte en la historia de la Biblia que diga que él vuelve nuevamente a estar en su ciudad natal y que ya es aceptado por el pueblo? Esa es mi pregunta, pastor. O sea, Sí, en la primera ocasión no fue aceptado, pero ¿hay alguna parte en la Biblia en la que vuelve otra vez a ese lugar y ahí sí es aceptado, pastor? Esa es una pregunta. yo no recuerdo si él vuelve en otra ocasión a Nazaret. Alguien a lo mejor me puede corregir, pero de que sepa yo, no es mencionado otra visita a Nazaret en la Biblia. Él pasó mucho tiempo en la región, en Galilea. Entonces, si lo volvió a visitar, no creo que esté en la Biblia. ¿Ok? Emilio tiene pregunta aquí. Gracias, pastor. Gracias. Sí, pastor. Sabemos que los judíos tenían pleno conocimiento de las profecías en cuanto al Salvador, y vemos que todavía lo siguen esperando. ¿Por qué razón ellos no creyeron en él, aún conociendo de todas las profecías y de dónde y cómo iba a venir él? Cuando hablamos de la incredulidad, primero tenemos que recordar que ese es nuestro modo natural de existir. Así nacemos, incrédulos por naturaleza. En cuanto a las cosas espirituales, el hombre sin el espíritu no puede aceptar las cosas que vienen del espíritu. Eso lo dice Pablo en Corintios. Entonces, pero podemos hablar de aspectos de su incredulidad en particular que fueron tropiezos a la fe, al trabajo del Espíritu Santo en darles fe. Uno de ellos serían, estaban muchos judíos buscando otro tipo de Salvador. Estaban buscando un fuerte guerrero que los iba a liberar de los romanos. O estaban esperando solo un obrador de milagros. Estaban esperando un Salvador muy glorioso y majestuoso. Y cuando Jesús vino, era muy humilde. Y aunque sí hizo milagros, cuando la gente empezó a solo buscar milagros, Jesús se apartó de ellos, porque no había venido con ese propósito. No había venido para construir un reino terrenal tampoco. Mi reino no es de este mundo, él dijo a Pilato. Así que muchas de las expectativas que los judíos tenían para el Salvador, Jesús no las cumplió. Y a lo mejor vemos ahí un problema, un pecado que nosotros cometemos también. Ya nos estamos adelantando, pero que cuando Dios o cuando Jesús no cumple, no cabe dentro de nuestras expectativas, lo rechazamos o por lo menos nos frustramos con Dios. Sí. Gracias, pastor. Muy bien. William levantó su mano. Una pregunta aquí, William. Sí, pastor, es con lo que preguntó el hermano con respecto a que el Señor Jesús entró en algún momento después, sí, él a lo último, cuando prácticamente iba a hacer su muerte. Recordemos que él entró montado en un pollino que todos los de Jerusalén le tendían las mantas para que él entrara. Yo creo que esa fue la manera después de que entró a su propia tierra y... no fue a Nazaret, fue a Jerusalén. Sí. Jerusalén, sí. Sí, no. Sí, estoy equivocado. Sí, ahí está. Sí, tiene razón. Sí, a Nazaret no volvió a... Sí, a Nazaret no volvió. Sí. Muchas gracias. Ok. Norma levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Norma? Sí, buenas noches, pastor. Mi pregunta es, no sé si es pregunta o una inquietud. Yo me pregunto que si en aquel tiempo Jesús efectuaba tantos milagros, expulsaba demonios, curaba enfermedades, y aún hacían millares de personas que lo podían ver y palpar. Aún así las personas estaban ciegas. Mire cómo reaccionaron, cómo lo echaron afuera, lo querían lanzar querían despeñarle. Esto aún así lo podemos comparar con estos tiempos, con los tiempos de nosotros, como que aún las personas
aun como no lo podemos palpar, solamente lo podemos sentir, estamos actuando ya yo que de manera igual que al tiempo aquel. Sí, No sé sí. si entienden. Bueno, la condición humana no ha cambiado espiritualmente. Nacemos muertos en nuestros pecados, nacemos sin capacidad dentro de nosotros de llegar a creer en Jesús por nuestra propia fuerza o decisión. Sí, exacto. Entonces, nuestro modo natural es rechazar el Evangelio. El Espíritu Santo cambia eso. Cuando por medio del Evangelio Él viene a nuestros corazones, nos da fe, nos ilumina, y así creemos. Pero en cuanto a su pregunta, entonces, el milagro en sí, hay una razón por la cual la Biblia llama a los milagros muchas veces señales. Señales, sí, exacto. El milagro en sí no puede obrar fe en Jesús como Salvador. Y Jesús comprobó eso. Él en la historia que contó sobre el rico y el pobre Lázaro, recuerden que el rico, estando en el infierno, que pidió a Abraham que Lázaro regresara a la tierra para evangelizar a sus hermanos, porque no quería que ellos sufrieran ahí en el infierno con él. Y Abraham le dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que escuchen a ellos. Y luego el rico dijo, no, Señor, pero si uno resucita de los muertos, luego creerán. Y Abraham contesta, no. Aun si resucita uno de los muertos, si no escuchan a la ley y los profetas, no van a creer. Entonces, milagros son señales que dirigieron la atención de la gente al mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús es lo que obra fe. Pero el mensaje de Jesús también es uno que, pues, muchos rechazaron, como vimos en Nazaret. Exactamente. Sí. Okay. Y sigue siendo así hasta la fecha, ¿verdad? Tenemos todos los milagros de Jesús, están escritos en nuestras Biblias para que toda la gente lea, pero todavía están rechazando su mensaje, muchos. Pero por obra del Espíritu Santo, siempre algunos van a creer. Amén, exactamente. Gracias, profesor. Gracias, pastor. Muy buena pregunta. Ok, vamos a la siguiente entonces. ¿De qué se trata la historia? Por falta de tiempo, voy a dar un resumen yo. Durante el ministerio de Jesús en Galilea, algunos creyeron en Jesús y fueron salvos, mientras otros, como en Nazaret, lo rechazaron y no fueron salvos, tristemente. Ahora, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Dónde vemos nuestro propio pecado en esta historia? Sí, José Uriel levantó su mano. La falta de fe, la incredulidad, el tener que ver uno una señal o que después de una oración recibir uno el milagro para poder creer. Eso es lo que nos están señalando ahí el maestro. Ok, muchas gracias. Entonces, aunque ahora por la gracia de Dios, si creemos en Jesús como nuestro Salvador, sigue habiendo una naturaleza pecaminosa muy incrédula dentro de nosotros, completamente incrédula. Y esa parte de nosotros a veces gana y dudamos lo que Dios dice. Es cierto, tenemos que confesar ese pecado. Otro pecado que vemos en esta historia que tenemos que confesar. Pastor, también el señalamiento, cuando el criticar y creer a alguien más que por su apariencia de humildad, no creer que él es alguien, porque decían, pero si él es de Nazaret, él es hijo del carpintero,
¿qué puede ser más que otro carpintero? Ok. Entonces juzgaron por las apariencias humildes de Jesús. Y somos culpables de juzgar por apariencias muchas veces también. Tenemos que confesar ese pecado. Gracias. Arturo. Sí, yo otro pecado que veo y que creo que estamos viviendo, bueno, yo al menos creo que la mayoría, es el control de la emoción. Ese es un pecado que es, creo que muy importante, porque a veces nos dejamos llevar por la emoción y por la ira o por el deseo inmediato y no pensamos en las cosas. Entonces yo creo que ese es un pecado importante. Ahí, en este caso, cuando supieron que era hijo de José, cuando en un momento dado no tenían fe, como decía el hermano, actuaron de manera inmediata, intempestivamente, ¿no? A un grado tal que lo querían hasta matar, tirándolo al precipicio. Y yo creo que ese es un pecado que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? A veces cualquier cosa nos da coraje y actuamos sin pensar, ¿no? Entonces, es algo que Dios, a través de su palabra, nos ayuda cuando dice que tenemos que tener dominio propio, pero si no tenemos a Dios, actuamos intempestivamente. Ese es otro pecado que yo estoy viendo aquí, pastor. Estoy de acuerdo. Tenemos que confesar las veces que nos hemos enojado de una forma pecaminosa, perdiendo el control. Abel levantó su mano. Otro pecado para confesar aquí. Sí, profesor. Acá en San Lucas 4:22, la última parte dice, ¿no es ese el hijo de José? ¿Qué vemos ahí? El famoso chisme, ¿no? El mal hablar sobre las otras personas, el creerse mejor que los demás. Y eso es lo que sucede siempre, y ese es un pecado que todos tenemos. Eso es, profesor. Gracias, gracias. Sí, tenemos que confesar esos pecados a base de esta historia también. Y voy a incluir una cosa más que tenemos que confesar. ¿Se fijaron en la profecía de Isaías que Jesús citó, que mencionó a pobres, cautivos, ciegos, oprimidos? A lo mejor por esa razón se enojaron en Nazaret también, porque Jesús luego dijo, hoy se cumple en su oír esta profecía. Estaba diciendo Jesús, yo soy el Salvador, pero también estaba diciendo, ustedes son los pobres, los cautivos, los oprimidos. Y así somos por naturaleza, ¿no? Cautivos al pecado. Oprimidos por fuerzas espirituales como el diablo y la carne pecaminosa y el mundo alrededor que son más poderosos que nosotros. Pobres porque no hay ningún bien espiritual en nosotros por naturaleza. Pero eso resalta aún más el amor de Dios para nosotros. Aún estando así, Dios nos ama. Sí, nos ama. Porque es gracia, amor inmerecido. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios para nosotros en esta historia? ¿Qué piensan? Sí, José Uriel levantó su mano. José Uriel. Yo lo veo cuando Jesús les dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Está diciendo, el Señor les cumplió y les ha enviado a su Hijo, aquí está. Ahí es donde vemos el amor de Dios. Excelente. Sí, es tan fuerte y breve esa prédica, ¿verdad? Pero llena de buenas noticias. Jesús estaba diciendo para ustedes, a los cautivos, los pobres, he venido yo. El mismo mensaje es para nosotros. Jesús vino para nosotros, para liberarnos del pecado, para con su muerte, su vida y muerte en nuestro lugar, ganarnos riquezas espirituales, el perdón de Dios, vida eterna. Entonces, si vemos el amor de Dios, de Jesús en anunciar esa buena noticia, y sigue siendo la verdad hoy, se ha cumplido.
Bien. ¿Algún otro aspecto del amor de Dios para nosotros que vemos en esta historia? Marley aportó en el chat, vemos el amor de Jesús en confrontar a los judíos en su incredulidad. Cierto, es cierto. Jesús podría haber cambiado su mensaje ahí para no caerles tan ofensivo. Pero ese mensaje era justo lo que necesitaban escuchar. Necesitaban ser llamados al arrepentimiento, la fe, y Jesús lo hizo. Declaró la verdad, aunque no les gustó. Vemos su amor en seguir haciendo lo mismo para nosotros. A veces nos cae fuerte el mensaje de la Biblia, no nos gusta lo que Dios nos dice, pero lo dice porque nos ama y lo necesitamos escuchar. ¿Otra forma de ver el amor de Dios en esta historia, Arturo? Sí, pastor, yo aquí lo veo, ya lo había comentado antes, cuando el poder inmenso de Dios hace que esta gente pierda de vista de ellos. Pero aquí me viene el arreglo de que no tropezaré con piedra y Él estará siempre cuidándonos. Yo creo que ahí es ese mensaje, ¿no? Ante esa situación de presión o de problemas o de estar atacado por algo, Dios siempre está presente y nos va a librar de ese problema. Ahí yo lo veo y lo transfiero a lo que dice la palabra en ese salmo. Ese es mi comentario, pastor. Ok, muchas gracias. Vemos también el amor de Jesús. A lo mejor no parece así, pero él al final, cuando están tratando de matarlo, él se escapa, por decir. Pero eso no fue Jesús salvándose a sí mismo por sí mismo. Nunca hizo Jesús alguna cosa egoísta en su vida. Él era perfecto. Entonces estaba salvándose ese día Jesús porque sabía que tenía que morir el otro día. En el tiempo de su Padre, sobre la cruz de Calvario, cargado con nuestros pecados y los pecados de los de Nazaret también, ganándonos perdón por todos ellos. Entonces se salva Jesús aquí para poder dar su vida en sacrificio para nuestra salvación más después. ¿Okay? Pedro Adel levantó su mano. Otra forma de ver el amor de Dios aquí. Profesor, cuando leí todo el capítulo, bueno, la tarea de Lucas 4, y cómo a Jesús les rechazan y le quieren maltratar, yo veía el amor ahí mismo reflejado en Jesucristo. Ahí estaba la salvación. Jesús está ahí. Dios, Jesús está ahí. El amor, ¿qué más podremos decir? El amor puro, la salvación está ahí al frente de los ojos, ¿no es verdad? Entonces, ahí está el amor de Dios. Tranquilamente, Él siendo Dios, hubiese levantado o mandado ángeles para que destruya a todos, ¿no? A todos. Pero no, estaba ahí. Dios estaba ahí. El amor de verdad. Eso es por eso. Sí. Y como mencionamos antes también, aún sabiendo Jesús que iban a rechazarle, todavía fue para traer el mensaje de salvación, para estar presente con su amor allí. Ok, entonces, ¿qué nos enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a base de esta historia? Vemos que el amor de Jesús nos ha salvado de nuestros pecados. Por todas las veces que hemos rechazado a Jesús y su dominio sobre nuestra vida, las veces que hemos menospreciado su mensaje, Cristo murió y pagó por cada pecado. Ahora, ¿cómo podemos agradecer a Jesús por habernos salvado así? Katia levantó su mano. Katia, ¿qué piensa? Bueno, que aunque Dios no cumpla nuestras expectativas, porque a veces solo estamos pensando en nosotros, somos egoístas, y aunque no cumpla nuestras expectativas el Señor, pedirle a Dios que
en que su Espíritu Santo nos redarguye y no lo rechacemos y aceptemos la voluntad de Él a pesar de que no nos guste. Excelente, muy buena petición a base de esta historia. Cuando Jesús no cumple mis expectativas, entonces lo que necesita cambiar son mis expectativas. Tienen que conformar con la verdad, con la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hace eso en nuestros corazones, nos da fe en lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas ahora y para siempre. ¿Ok? Otra cosa que podemos pedir o hacer por gratitud a Jesús a base de esta historia. Abel levantó su mano. Bueno, en gratitud, bueno, yo soy de la idea de ser más comprometido con la palabra de Dios, no rechazar. Obviamente vamos a tener fallas en algunos momentos, pero esa es nuestra lucha. Pero por amor a Dios, por haber estado ahí, por mí y por nosotros, no tratar de enmendar todos mis errores con respecto al chisme, al rechazo. Eso es todo. Sí, gracias. Todas esas cosas que mencionamos que tenemos que confesar a base de esta historia, ahora perdonados por la fe en Cristo, queremos cambiarlas con la ayuda de Dios. Bien. Emilio, una cosa más que podemos pedir o hacer en gratitud a base de esta historia. En gratitud al Señor, yo creo que podríamos compartir lo que Él ha hecho con nosotros. Y yo creo que sería lo más grande que el ser humano pueda hacer en gratitud a Él, para no quedarnos solamente nosotros con ese regalo. Excelente. Y a lo mejor pedir que nos dé valentía para hacer eso, aun cuando encontramos rechazo del mensaje. Así es, pastor. Porque igual que lo rechazaron a Jesús, siguen rechazando el mensaje. Ya los mensajeros, Jesús prometió eso. Entonces, que Dios nos dé paciencia y valentía para seguir compartiendo el mensaje. Gracias. Excelente. Entonces, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? A lo mejor una buena situación es una que ya mencionamos. Alguien está pensando sobre evangelizar a sus familiares o amigos en su pueblo natal y está teniendo miedo. ¿Cómo van a reaccionar? Pues podemos mostrarle esta historia, tanto el amor de Jesús en llegar ahí, predicar las buenas nuevas, y también usar a Jesús como un ejemplo para esa persona. No tengas miedo de su reacción. Dios, el Espíritu Santo, obra en su palabra. Entonces, ok. A un tema final, entonces, amigos. Y a lo mejor no vamos a pasar plenos 20 minutos para estudiarla, pero sí es un tema importante. Hay dos perspectivas, dos ideologías diferentes, y uno es muy prevalente, desgraciadamente, en el ambiente espiritual en que vivimos, y el otro no es tan popular. Uno se llama la teología de la gloria, y la otra se llama la teología de la cruz. Vamos a ver al estudiar este tema que una de estas es bíblica, es lo que enseñó Jesús y enseña la palabra de Dios. La otra no es bíblica. Y voy a describir cada una de estas creencias y luego ustedes me van a decir, ¿cuál es la bíblica? ¿Cuál es la que enseñó y vivió Jesús? ¿Cuál es la que enseña Dios en su palabra? Entonces, empecemos con una breve descripción de la teología de la gloria. Según los que proponen esta creencia, esta doctrina, la teología de la gloria es que nosotros por fe en Cristo podemos triunfar ya en esta vida. Podemos triunfar espiritualmente, llegar a un
lugar en la vida espiritual donde ya no caemos en tentación. Podemos triunfar sobre otros problemas económicos o problemas de salud. Si solo tenemos suficiente fe en Cristo, se pueden desaparecer esos problemas. Entonces tenemos triunfo ya en esta vida. También, según la teología de la gloria, nosotros tenemos dentro de nosotros un poder, una capacidad de actualizar, de realizar cosas en nuestras vidas. Solo tenemos que activar esa capacidad dentro de nosotros. Promete a veces una vida en donde no hay problemas, a los que creen suficiente en Jesús, o a los que obedecen mucho a Jesús. Una frase común en una iglesia que enseña esta teología en los Estados Unidos es tu mejor vida ahora. Dios quiere que tú tengas tu mejor vida ahora. Entonces, el enfoque es en la vida actual en este mundo y sobre todo en las cosas terrenales sobre esa vida. También habla mucho del éxito y la prosperidad. O sea, todo esto va en mano con otra ideología, la teología de la prosperidad, que dice que si tienes fe, si tú crees, se sanarán tus enfermedades. Si tú das tu diezmo, te vas a hacer rico. Dios te va a bendecir con mucho más dinero de vuelta. Esa es la teología de la gloria. Y hay muchas manifestaciones diferentes de esta teología, pero ahí está a su base. La teología de la cruz, en cambio, es lo que dijo Jesús cuando él anunció su sufrimiento y muerte. Pedro dijo que esto jamás te suceda. Pedro estaba pensando como un teólogo de la gloria. No, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú puedes tener tu mejor vida ahora. Y nosotros también, porque somos tus discípulos. No tienes que sufrir y morir. ¿Y qué dijo Jesús a Pedro? Aléjate de mi vista, Satanás. No piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Y luego dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, mientras la teología de la gloria se enfoca en tu conseguir de la vida que tú quieres ahora, la teología de la cruz dice que esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es negarme a mí mismo. Es negar lo que yo quiero en preferencia por lo que Jesús quiere para mi vida. Y se llama una cargar de la cruz. Porque el negarse a sí mismo a uno diariamente es difícil. El decir no a nuestra carne pecaminosa día tras día es difícil y duele. Es un sufrir una cruz. La teología de la cruz dice que yo no soy capaz, no tengo fuerza espiritual dentro de mí por naturaleza para superar problemas, pero que Cristo me fortalece para poder soportar todo lo que Dios me llama a soportar en esta vida. Como dijo Pablo sobre sus sufrimientos en Filipenses, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Es una lucha diaria. No es una vida fácil, exitosa y próspera ahora. La teología de la cruz dice que la vida es una lucha diaria contra nuestros grandes enemigos espirituales, la carne, el diablo, el mundo incrédulo. También que igual que Jesús vamos a sufrir insultos, persecución, rechazo ahora. Entonces, la teología de la gloria dice que gloria puede ser tuya ya aquí en esta vida. La teología de la cruz
dice, cargamos la cruz mientras seguimos a Cristo ahora. Pero después disfrutaremos por la fe en Él esa gloria eterna que Él compró para nosotros. Y sí, ahí tendremos nuestra mejor vida. Ahí tendremos ningún problema, ningún sufrimiento, ninguna tristeza jamás. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál de estas es bíblica? Y a lo mejor ya les di la respuesta un poco mientras iba explicando, pero ¿cuál predicó Jesús? ¿Cuál enseñó Jesús? A José Uriel. Sí, pastor, nuestro Señor nos enseñó la teología de la cruz. Y nosotros, al aceptarlo a Él, tenemos no, sino por amor a lo que Él hizo, estamos expuestos a lo que Él nos dijo, que los que lo siguiéramos a Él íbamos a sufrir las mismas persecuciones y insultos y muchas cosas por hablar en nombre de Él. Ok, muchísimas gracias. Emilio quería aportar aquí también. Emilio. Sí, pastor, en sí, como ya dijo el hermano, la teología de la cruz es la que siguieron los discípulos, los apóstoles de Jesús. En sí dieron todo a cambio del Evangelio. No se quedaron nada para sí mismos. Vemos que fueron unas personas humildes en todo el sentido de la palabra, pero igual no dejaron de tener problemas, pasaron por situaciones críticas, que tuvieron que probar su fe para poder continuar, y en todo esto Dios los libró. Entonces es lo que falta hoy en día, como dice, una doctrina sana en donde el verdadero evangelio y la persona que lo predique debe poner a un lado sus intereses personales y, como dice la palabra, negarse a uno mismo por el bienestar de los demás. Okay. Sí, tenemos buenos ejemplos en los apóstoles, no perfectos de ninguna forma, perdonados con nosotros por la fe en Cristo, pero sí buenos ejemplos de su testimonio fiel frente a persecución. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? La teología de la gloria y la teología de la cruz. Entonces, solo voy a dar una explicación más sobre tanto el peligro de la teología de la gloria como el gran consuelo de la teología de la cruz. O sea, por naturaleza, ¿cuál de estas dos más nos gusta? Más nos gusta la teología de la gloria. Quisiéramos tener una vida sin problemas, puro éxito y prosperidad. Quisiéramos creer que somos capaces de superarnos espiritualmente. Pero de hecho, esa teología, esa creencia nos aparta de Cristo, nos aleja de Cristo. ¿Por qué? Porque primero se enfoca en las cosas terrenales y no en las cosas espirituales. Valora más lo terrenal que lo espiritual. Esa teología de gloria. Y también nos aleja de Cristo porque cuando pensamos que una vida sin problemas es, por nuestra naturaleza pecaminosa, es una vida en que buscamos menos a Dios. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de eso. Cuando todo nos va bien, es cuando menos buscamos a Dios y su palabra. Cuando nos va mal, sí. Entonces nos aleja. También una cosa más, la teología de la cruz pone como ídolo a mí. Lo que yo quiero para mi vida es lo más importante, no lo que Jesús quiere para mi vida. Entonces, de verdad nos aleja de Jesús, nos aparta de Jesús, esa falsa enseñanza. Pero la teología de la cruz, aunque no parece ser muy buena noticia, que vamos a cargar una cruz siguiendo a Jesús. Si uno quiere seguir a Jesús, tiene que negarse a sí mismo, es parte de la vida cristiana. No parece ser muy buena noticia,
De hecho, esa verdad nos mantiene cerca de Cristo y su cruz. Porque cuando reconocemos que somos débiles por naturaleza, entonces vamos corriendo a la cruz de Jesús para fortaleza. Cuando nos cansamos en la lucha diaria contra el pecado y la muerte, el pecado y el diablo y el mundo incrédulo, huyemos a Jesús y a su cruz para fortaleza. Cuando caemos en esa lucha, huimos a Jesús, a la cruz para nuestro perdón. Cuando sufrimos insultos, persecución, rechazo, esos momentos difíciles nos recuerdan también a pedir la ayuda y la fortaleza de Jesús en oración. Entonces, la teología de la cruz, la verdad que enseña la Biblia sobre la vida de seguir a Jesús, de verdad es diseñado para mantenernos cerca de Jesús y su cruz. No hay mejor lugar que pasar la vida que al pie de la cruz de Jesús, donde recibimos perdón, donde recibimos fortaleza y toda otra cosa espiritual que necesitamos de Cristo. Ok, ahora el proyecto final. Yo voy a compartir en el grupo de WhatsApp justo después de esta clase una explicación del proyecto y el proyecto mismo es un guión que van a tener que llenar. Se trata de escoger una de las historias que hemos estudiado en este curso y luego desarrollar un plan para enseñar esa historia usando las 4C, ese método que hemos estado usando en este curso. Así que no van a tener que dar la clase misma, pero desarrollar un plan para darlo como maestro. Pero más información viene enseguida en el grupo de WhatsApp. Entonces, la tarea también la voy a publicar en el grupo de WhatsApp más tarde hoy. Terminemos con una oración. Señor Jesucristo, te damos gracias porque en tu cruz nos has salvado del pecado, de la muerte. En tu cruz nos has salvado y nos has ganado la vida eterna. También te damos gracias porque el mensaje de la salvación lo hiciste llegar a nuestros oídos también. Y tu Espíritu Santo nos dio fe para creer que tú eres nuestro Salvador. Por ese amor, Jesús, te agradecemos y pedimos que siempre nos ayudes a enfocarnos no en las cosas del mundo, las cosas terrenales, sino en las cosas espirituales. Ayúdanos a siempre fijar nuestra mirada en ti y a esperar con paciencia la gloria eterna que viene a nosotros. Sabemos que vamos a pasar por tiempos difíciles, pruebas, tentaciones. También vamos a tener que luchar todo el día como sus seguidores, pero también confiamos en ti que no nos vas a desamparar. Y en tu palabra nos vas a dar todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual hasta traernos al cielo. Así que, por favor, haz esto en tu amor infinito. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Ok, yo me quedo después para cualquier pregunta que tengan, pero los que tienen que irse pueden despedirse. Tengan muy buena noche en el Señor. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta la próxima.